Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Wilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy estaremos dando comienzo al capítulo 10 del Evangelio según Mateo. Así que si tienes tu Biblia, la puedes buscar en este momento para que me acompañes en la lectura. Y vamos a comenzar rápidamente leyendo desde el primer versículo. Y dice la poderosa palabra: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí comienza este capítulo diciéndonos que Jesús llamó a sus 12 discípulos. Jesús tenía muchos discípulos. Jesús tuvo varias personas que le siguieron fielmente, que no están incluidos aquí. Estos 12 fueron separados por Jesús con un propósito especial. Estos 12, la palabra nos dice que fueron escogidos desde el principio. Jesús oró. Jesús clamó al Padre por sabiduría para él escoger estos 12 discípulos. ¿Por qué 12? Algunos dicen porque representaban las 12 tribus de Israel, porque es un número que habla de gobierno, que habla de una institución sólida, que habla de testigos. Y por eso aquí la palabra nos dice que Jesús ahora toma 12 discípulos y les da una encomienda, y ahora les habla de darle autoridad. Y esta autoridad era sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad, para sanar toda dolencia. Pero aquí la palabra nos dice después que los nombres de los 12 apóstoles eran estos. Primero la palabra nos habla que Jesús llamó a 12 discípulos, pero ahora, ya que les da esta encomienda, ya que los envía, ya que Él le da una autoridad, ahora aquí la palabra les llama apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol y un discípulo? El discípulo es aquel estudiante que sigue al maestro y que toma notas de todas las enseñanzas que ese maestro le da. Es aquella persona que comienza a hacer todo conforme a las enseñanzas que el maestro le ha dado. Pero un apóstol es un enviado de parte de un líder. El apóstol es una clase de embajador. Es aquel que representa a la persona por quien fue enviada. El apóstol está llamado para llevar una palabra en el nombre de un líder. El apóstol, vuelvo y repito, es un tipo de embajador que tiene la autoridad cuando el maestro ya no está. Y aquí nosotros vemos que Jesús toma a estos 12 hombres, le da autoridad, le da ese poder de parte del Espíritu Santo, los envía como sus representantes. Ya Jesús había caminado por Galilea, por muchas áreas de Galilea, pero ahora con los 12 apóstoles va a alcanzar una área mayor. Ahora, con estos hombres, la palabra del reino de Dios va a ser esparcida con mayor velocidad, con mayor área de lugar. Así que estos 12 fueron escogidos. La Biblia nos da los nombres de cada uno de ellos. Nosotros encontramos la lista de nombres de los apóstoles en este Evangelio de Mateo. También lo encontramos en el Evangelio según Marcos, en el Evangelio según Lucas y en el libro de los Hechos. Nosotros quizás vamos a ver una variación de nombres en los otros dictados de los nombres de los apóstoles, pero nosotros sabemos que siempre fueron los mismos 12.
Siempre que leemos la lista de los apóstoles, el apóstol Pedro va a estar primero y Judas Iscariote va a estar siempre en lo último de esta lista. Nosotros también encontramos a Mateo, como ya nosotros habíamos discutido, en otra lista puede aparecer como Leví. También nosotros tenemos aquí a Bartolomé, quien muchas personas creen que este Bartolomé era Natanael. Pero de eso vamos a estar discutiendo en clases posteriores. Así que por ahora nosotros nos vamos a conformar con esta lista que nos da aquí el Evangelio de Mateo, nombrando estos 12 hombres que fueron escogidos por Jesús para llevar la palabra del reino de los cielos, para hacer las maravillas que Jesús hacía. Porque no solamente ellos van a dar la palabra, sino que a través de los milagros, a través de las sanidades, a través de todas las proezas, ellos van a demostrar que sí, que verdaderamente ellos están representando a Jesús. Como discípulos que fueron, aprendieron todo del maestro, pero ahora tienen autoridad para practicar todo lo aprendido. Tienen autoridad para ellos hacer todos los milagros que Jesús hacía como buenos embajadores que son llamados a hacer. Una de las cosas que nosotros tenemos que decir es que estos hombres fueron sumamente especiales para Jesús. Cada uno de ellos tenía una carrera diferente. Habían unos que eran pescadores, habían otros que eran publicanos y se nos habla de diferentes caracteres entre cada uno de ellos también. Nosotros vemos que Jesús no escogió personas que ya estaban capacitadas en cuanto a su manera de vivir, sino que Él capacitó a estos hombres que le siguieron. Y nosotros hemos escuchado muchas veces cuando dicen las personas, Dios no llama a personas que ya están capacitadas, sino que Él capacita al que llama. Y aquí lo vemos. Aquí vemos cómo Jesús, a través de sus enseñanzas y a través del poder que habita en Él, ha puesto todo esto en sus apóstoles. Él ha capacitado a cada uno de ellos para que ellos cumplan ese propósito de proclamar el reino de los cielos en toda el área de Galilea. Pero vamos a seguir leyendo ahora. Y leemos en el versículo 5. Dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí lo primero que nosotros vemos es que Jesús le dio instrucciones. Y cuando nosotros vamos a la profundidad de esta palabra, que Jesús le dio instrucciones, cuando nosotros estudiamos en el griego, aquí tiene esta fuerza como cuando un general le da instrucciones a todos sus soldados. Es la misma poder, la misma autoridad que Jesús está dando sobre sus apóstoles. Y le dice que no entre en la área de los gentiles. Ya nosotros hemos discutido que entre el medio del pueblo de los judíos se encontraban unos pueblos gentiles. Jesús le dijo, no pasen por ello. También le dijo que no entraran en la ciudad de los samaritanos, sino que primero fueran a las ovejas perdidas de Israel. Jesús todavía se refiere a los judíos como el pueblo de Israel por el pacto eterno que Jehová Dios Todopoderoso hizo con este pueblo. Este pueblo que es el que Dios hizo el pacto con Abraham, que tiene una herencia especial. Jesús se refiere a ellos como Israel para recordar el pacto hermoso que hay con ellos. Y también le dijo que eran ovejas perdidas. ¿Por qué ovejas perdidas? Porque los que estaban a cargo de enseñarle el camino del Señor habían fracasado en esta área. Los escribas y los fariseos no fueron capaces de llevar a estas personas a la realidad, a la verdad bíblica. Ellos abusaron de su poder. Ellos simplemente
adquirieron ganancias por el pueblo. Ellos eran muy celosos de la práctica de la ley, pero se olvidó de aplicar la ley al corazón. Eran como ovejas perdidas. Ya nosotros en la clase pasada explicamos este caso. Cuando una oveja no tiene su pastor, está totalmente a la merced de que el enemigo le ataque. Cada oveja necesita un pastor para ser guiada a donde está el alimento, para ser guiada a donde está el agua, para protegerla de todas las cosas negativas que pueden estar a su alrededor. Pero los líderes de Israel, vuelvo y repito, fallaron en esta faena. Fallaron en dirigir a aquel pueblo. Y aquellas personas estaban simplemente, espiritualmente hablando, simplemente estaban vagando. No tenían una voz que los acercara al Padre. Tenían muchas leyes que seguir, tenían muchas cosas que hacer, pero su corazón no había sido libre, no había sido enseñado ante el conocimiento del Señor. Y es por eso que el amor de Dios aquí se muestra, el amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Jesús no fue que le prohibió que nunca entraran los gentiles, que nunca fueran a los samaritanos. Lo que Jesús le dijo es que la prioridad era para las ovejas perdidas de Israel. Aquí Jesús está cumpliendo esa promesa que Jehová, Dios Padre Todopoderoso, hizo con Abraham. Su pueblo sería escogido y su pueblo tiene prioridad aquí en esta atmósfera que nosotros estamos viendo. Pero vamos a seguir con la lectura y dice en el versículo 7, dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí nuevamente el Señor les está diciendo lo que ellos iban a hacer en medio del pueblo. Como sus apóstoles, como sus representantes, ellos iban a hacer las mismas obras que Jesús había hecho ya. Y lo primero es que Jesús comienza con el mensaje. Ellos tenían que dar el mensaje del reino de los cielos. Aquel sermón que nosotros ya discutimos, que se encuentra desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, el sermón del monte, nosotros vamos a ver que esta palabra es la que ellos van a llevar al pueblo judío. El reino de los cielos, cómo aplicar la ley desde el corazón, cómo amar al enemigo, cómo perdonar, cómo orar, cómo hacer ayuno, cómo dar limosna. Esta es la puerta que se había abierto y ellos van a continuar abriendo esta puerta en todo el pueblo. Primeramente, la enseñanza. Una vez diera la enseñanza, también ellos iban a hacer los milagros grandes que ya ellos habían visto que Jesús había hecho. Ahora Jesús es quien le da poder a ellos y le fue específico. Le habló de todas las enfermedades que ya Jesús había sanado. Ellos también las iban a hacer. Iban a resucitar muertos, iban a limpiar leprosos. Iban a echar fuera demonios. Y aquí también nosotros leímos que dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Les está diciendo a los discípulos, ahora apóstoles, les está diciendo, a ustedes yo los enseñé de gracia, sin cobrarle nada. El evangelio no se vende. Las buenas nuevas del Señor no se venden, no se hace negocio con ellos. Y eso es lo que aquí Él les dijo. Porque ahora los apóstoles tienen una autoridad. Ahora los apóstoles tienen una palabra que llevar. Ellos son unos mensajeros separados específicamente con una misión hermosa, grande. Así que el Señor tiene que recordarle que ellos no pueden hacer de esto una obra suya. Esto no es para ganancias. Ellos recibieron todo del Señor por gracia. De la misma manera, por gracia, lo iban a dar a los demás.
Y esto a nosotros hoy en día tiene que calarnos bien profundo, porque nosotros vemos que hoy personas se atreven a vender la palabra, que personas hacen del evangelio toda una mercadería, que las personas se aprovechan de la debilidad de las personas, de el hambre que tienen por aprender de Jesús para hacer ganancias. Y aquí Jesús bien claro le advirtió a aquellos 12 apóstoles: a ustedes recibieron todo esto por gracia, así que por la misma gracia denla. Qué mensaje hermoso, qué mensaje bonito. Lo que Dios a nosotros nos dio por gracia, asimismo nosotros lo debemos dar. Por gracia nosotros recibimos su perdón. Vamos a perdonar. Por gracia nosotros fuimos levantados. Vamos a levantar a los demás. Por gracia el Señor nos ha revelado su palabra. Vamos a compartir esta palabra con los demás de gracia. Qué hermoso ejemplo tenemos aquí. Vamos a seguir leyendo. Y dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ya Jesús les dijo que ellos no podían hacer ganancias. Que su propósito, que su motivo no fuera hacer ganancias. También después ahora le dice que no se preocupen por qué van a llevar para el camino. Y aquí nosotros vemos que Él les está enseñando a depender del Padre en su totalidad. De la misma manera que Jesús dependió toda su vida aquí en la tierra del Padre, asimismo les está enseñando a los discípulos. Ellos fueron llamados, van a vivir por gracia y Dios le va a suplir todas sus necesidades. Por eso le dijo: no se preocupen. Si el Señor llamó, el Señor va a suplir. El problema es que a veces el Señor nos llama y cuando el llamado no es del Señor, nosotros vemos que hay personas que se desesperan y es ahí donde comienzan a hacer negocios para suplir sus necesidades. Hay personas que ellos han tomado en sí tener un ministerio para el cual nunca fueron llamados. Y cuando comienza la escasez económica, ellos comienzan a preguntarse por qué Dios no los ayuda, por qué Dios no suple sus necesidades si ellos están haciendo algo para el reino. Pero la verdad es que no fueron llamados por el Padre. La verdad es que es una defensa que ellos tienen en cuanto yo estoy haciendo lo correcto. Pero si no fuiste llamado, nosotros no podemos culpar al Padre por las cosas que pueden suceder en nuestras vidas si no hay un llamado. Pero aquellos que sí son llamados por el Señor para cumplir un trabajo en el reino, para servir como portador de la palabra, el Señor va a suplir todas sus necesidades porque es su promesa. El Señor es fiel. El Señor siempre cumple todo lo que Él le ha prometido a su pueblo. Si tú tienes un llamado, confía que el Padre va a suplir todas tus cosas. No te preocupes por las cosas materiales. Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es el que tiene toda la respuesta a todas nuestras necesidades. Vamos a confiar y vamos a obedecer al llamado que Dios hace. Y también aquí nosotros vemos que el Señor le dice que vayan a las ciudades, que vayan a los pueblos y que busquen casas que sean dignas para ellos poder entrar.
nosotros vemos que ellos tenían aquí una tarea que realizar. El Señor le da detalles. Y perdónenme que voy a ir un poquito más atrás, porque cuando Jesús le dice el obrero es digno de su alimento, lo que está queriendo decir es, ellos no se van a preocupar por llevar cosas materiales, porque a los lugares que ellos fueran se les iba a suplir. Y ellos eran dignos de recibir lo que le daban en los hogares. Ellos iban a visitar a los pueblos, iban a ir a casas. Normalmente, para esta cultura y para este tiempo, ellos eran alojados en esa casa. Le preparaban un cuarto donde ellos pasarían la noche, donde dormirían, y las personas le iban a dar su alimento para sostenerse durante el tiempo que ellos estuvieran en ese hogar. Aquí Jesús le dijo, el obrero es digno de recibir esa paga. Una cosa es vender el evangelio, aprovecharse de las personas y hacer ganancias deshonestas. Y otra cosa es que una iglesia supla las necesidades del que trabaja sirviéndole al Señor. No confundan las dos cosas. Un pastor es digno de su sueldo. Un pastor es digno de que su iglesia supla las necesidades de él, ya que ese pastor está trabajando siempre para su iglesia, porque ese pastor está al servicio de la iglesia 24 horas al día. Porque si tú tienes una necesidad a las 2 de la mañana, tú vas a llamar a tu pastor y tu pastor te va a contestar. Y si tú tienes una emergencia que necesitas ir al hospital, créeme que aunque sean las 11 de la noche, tu pastor va a estar allí. Por eso es que el Señor aquí dijo que el obrero es digno de su alimento. Pero esto no lo podemos confundir con los que hacen ganancias deshonestas, que no tienen un llamado, pero que ellos quieren vender la palabra. Eso es totalmente diferente. Pero aquí Jesús ya los envió, le dijo, no se preocupen por lo material, vayan a las casas, si le dan alimento, ustedes son dignos de recibirlo. Si le dan un cuarto, ustedes son dignos de recibir toda esa acomodación. Y les dice que hablen de la palabra, que los saluden con paz, que la paz sea en este hogar. Y si ellos reciben la palabra, si ellos reciben a los apóstoles, esa paz se quedará en ese hogar. Pero si ellos no reciben la palabra, esa paz se volverá a ellos. Pero Jesús le da aquí una palabra fuerte, porque le dice, voy a leer en el versículo 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquellos que no recibieran la palabra del Señor a través de aquellos apóstoles, el Señor aquí los está comparando con un escenario bien fuerte, porque llegará el día del juicio, el juicio donde se separará los buenos de los malos. Ese juicio donde las naciones sabrán que Dios tiene todo el poder. Y aquí nosotros vemos que Jesús dice que la tierra de Sodoma y de Gomorra, el castigo sería más tolerable que para aquellas ciudades que rechazaron la palabra del Mesías. Nosotros sabemos la historia de Sodoma y de Gomorra, aquellas tierras que estaban habitadas por gente que practicaban todo tipo de inmundicia, que practicaban todo lo indebido, que eran sumamente orgullosas, que castigaban al pobre, unas personas que eran totalmente despreciables por su conducta, por su maldad. Y aquí el Señor está comparando esto con aquella tierra que despreció el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. ¡Qué fuerte! Es fuerte nosotros ver que el Señor usa estas palabras, pero son verdaderas. Nosotros tenemos que estar conscientes de que algún día nosotros estaremos frente a frente de nuestro Hacedor. Esta es la oportunidad de nosotros recibir la verdad del cielo, la verdad del Evangelio, recibir al Señor.
Así que vamos a seguir y ahora vamos a leer en el versículo 16. Dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no os acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de la familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Y este mensaje que Jesús les está dando a los apóstoles antes de enviarlo para que recorran toda el área de Israel, es uno que nos tenemos nosotros que identificar con él. Porque es un mensaje profético. No solamente aplicaba para los 12 apóstoles en aquel tiempo, sino que aplicaría para todos los santos a través de los siglos. A través de toda la historia nosotros vemos que esta palabra que Jesús les da es cumplida. Y él comenzó primeramente diciéndole que él los enviaba como ovejas entre lobos. La oveja, ya hemos discutido, es un animal que es bien dependiente de su pastor. Ella en sí misma no tiene ninguna defensa. Y les advirtió que iban a haber lobos a su alrededor. Nosotros tenemos que entender que nosotros, los que representamos el reino de los cielos, siempre va a haber el enemigo, siempre va a estar tratando de hacernos daño. No solamente por el odio que él le tiene a la humanidad, sino por el odio que él le tiene a la poderosa palabra del Señor. Por el odio que él le tiene a nuestro Señor y Salvador. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de que sí, de que existe un enemigo que quiere detener el plan de Dios en nuestras vidas y el plan de Dios para que todas las personas conozcan el Evangelio. También le dice que sean prudentes como serpientes. ¿Por qué prudentes como serpientes? Porque la serpiente es astuta, es inteligente. La serpiente muy calladamente siempre busca cómo atrapar una presa. Y esa astucia, esa inteligencia es la que los que servimos al Señor tenemos que tener. Nosotros tenemos que estar conscientes de todas las actividades del enemigo que hay alrededor de nosotros. No le tenemos miedo, ya él es un enemigo vencido, pero tampoco podemos ser ignorantes de cómo el reino del enemigo trabaja. Y también le dice que seamos sencillos como palomas. ¿Y cómo las dos pueden combinarse? Primero nos dice que seamos inteligentes, pero a la misma vez sencillos. En otras palabras, no dejemos la humildad. Nosotros somos inteligentes para saber cómo el enemigo opera para detener la obra del Señor, pero la humildad nos va a ayudar a nunca tomar venganza, a reconocer que nosotros somos siervos del Señor, a reconocer que sí, que ellos están tratando de hacernos daño, que ellos están tratando de evitar que el evangelio llegue a cada persona, pero siempre tenemos que ser humildes, reconociendo que dependemos del que nos ha enviado, que dependemos de la gracia del Señor para nosotros hacer estas cosas y nunca tomar venganza, nunca hacer un plan por nuestra propia cuenta de cómo nosotros movernos. Por eso es que aquí Jesús le dice que seamos sencillos como
palomas. Y después le advierte sobre las personas que los atacarían. Les habló sobre personas que lo entregarían al concilio, personas que lo azotarían en las sinagogas, y sigue él hablando sobre gobernadores y sobre reyes. Les está profetizando que el evangelio llegaría a todas las partes del mundo, que no solamente se quedaría en Israel, sino que también llegaría a los gentiles, donde habían reyes, donde por todo el mundo ese evangelio se conocería, y por todo el mundo habrían personas que lo iban a perseguir. También aquí nosotros leemos que dice que Jesús le dijo: cuando los entreguen, no se preocupen por lo que ustedes van a decir, porque lo que salga de su boca va a ser palabra del Espíritu Santo. Hay personas que se preocupan a veces de buscar un vocabulario sumamente extenso para poderse dirigir a las personas, pero cuando nosotros hablamos de parte del Señor, nosotros hablamos conforme a lo que la palabra dice. No añadimos palabras, no decimos algo fuera de lo que está escrito. La palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo es la que nosotros vamos a utilizar. Es el Espíritu Santo quien va a inspirar al individuo para hablar la palabra del Señor. Nosotros lo vimos en Pablo, en el ejemplo del apóstol Pablo, que siempre que daba su testimonio, lo daba tal y como el Espíritu Santo se lo decía. Era la verdad, era lo vivido. Él no usó unas palabras totalmente elaboradas para presentar su caso. Siempre el apóstol Pablo habló con sencillez, pero habló la verdad. Y aquí nosotros vemos la demostración de lo que es el Espíritu Santo poniendo la palabra en nosotros. También les advirtió que los padres y los hijos sería en una enemistad entre ellos por causa del evangelio. También habló de personas que serían aborrecidos por la causa de Jesús. Hay personas que odian a nosotros los cristianos por el simple hecho de que nosotros representamos el reino de Cristo. No nos conocen, nunca nos han dado una oportunidad para nosotros hablar, pero simplemente al nosotros ser cristianos ya nos aborrecen. Y él dice: cuando los persigan en una ciudad, váyanse a otra, pero vamos a seguir hablando las buenas del Señor. Después, cuando entremos más adentro de la escritura, vamos a ver que esto se cumple al pie de la letra. Vamos a ver cómo ellos fueron entregados al concilio, a la sinagoga, cómo fueron azotados, cómo les fue dado muerte, cómo muchos tuvieron que huir a otras ciudades. Pero lo hermoso es que Dios siempre tuvo el control, y que en esas ciudades que ellos tenían que moverse porque estaban huyendo, ahí también ellos proclamaron el evangelio del Señor. Y después el Señor termina aquí diciendo que el discípulo no es más que el maestro, el siervo no es más que el amo. Aprenden como el siervo aprende del amo, se convierte en su representación. Como el estudiante aprende del maestro, de la misma manera se vuelve su representación. Y si al maestro le llamaron Beelzebú, le llamaron el rey de los demonios, imagínense cómo iban a tratar a los apóstoles. Jesús los está enviando, le dio poder, les da una encomienda para ellos realizar, le da los detalles, pero le advierte lo que les va a costar. Jesús nunca dijo que el evangelio era un camino de rosas, un camino de pétalos hermosos, con fuentes de agua, con cantos de pajarillos. Jesús nunca nos prometió eso. Nosotros sabemos lo que cuesta seguir al Maestro, pero cuán grande y cuán poderoso es el evangelio, que aún así millones y millones de personas a través de todos los siglos le han seguido. Qué hermoso es el Señor, que nosotros, aún sabiendo las consecuencias, nosotros estamos dispuestos a levantarnos firmes y defender esa palabra, a hablarle a los demás de las grandezas de nuestro Salvador. ¿Que vienen cosas negativas? Posiblemente.
Muchos de nosotros hemos experimentado lo que es el rechazo por la simple causa de ser cristiano. Hemos sido ridiculizados. Personas han hablado de nosotros cosas que nosotros jamás nos íbamos a imaginar que ellos iban a hablar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nosotros predicamos a Cristo. Pero vamos a tener ánimo. Vamos a tener ánimo porque nosotros sabemos a quién nosotros le servimos. Nosotros sabemos quién es quien nos ha enviado, quién nos ha llamado para cumplir esta obra. Así que nos gozamos en las promesas del Señor. Yo voy a detener esta clase aquí y quiero darte primeramente un consejo. Si te interesa aprender mucho de la Biblia, busca tener un diccionario bíblico. Siempre que leas la Biblia, si tienes un diccionario bíblico a tu lado y te encuentras con alguna palabra que no entiendes, la puedes buscar para que entonces puedas recibir la enseñanza completa. También te aconsejo que tengas un libro de mapas bíblicos. Yo sé que muchas de nuestras Biblias, al final de la Biblia, tiene mapas y son buenos, pero a veces nosotros necesitamos un poco más de información para nosotros poder ver exactamente por dónde Jesús está caminando, por dónde los discípulos están caminando. Una vez lleguemos al libro de los Hechos, nosotros vamos a ver cuán importante es nosotros estar familiarizados con los mapas de los tiempos bíblicos. Así que búscate un diccionario bíblico y un libro de mapas bíblicos. Eso es un consejo que te doy. Y lo otro es que sí, no te has suscrito a este canal, te pido que así lo hagas, que compartas la información, que si tienes a alguien que tú crees que puede beneficiarse de estos videos, que los comparta, que invite a personas a que se unan a estos estudios y si tienes alguna pregunta, la puedes dejar en los comentarios. Yo con mucho gusto, conforme el Espíritu Santo me ayude, yo voy a contestar la misma. Así que no nos desanimemos. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir proclamando las buenas nuevas de nuestro Señor. Bye. Gracias por estar con nosotros.